Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de este medio de comunicación para poder estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón a través de una oración para que el estudio de su palabra sea de gran bendición y provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das hoy de estar estudiando tu palabra. Ruego, Padre, que cada oyente sea bendecido en gran manera con el estudio de su palabra en este día. Permite, Padre Santo, que ellos puedan ver las riquezas de tu glorioso evangelio, que ellos puedan ver la gracia y el brillo del amor de Cristo para beneficio de sus vidas. Permite, Señor, que sus oídos espirituales sean abiertos, que sus ojos espirituales puedan ver al Señor y creer plenamente en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Revélate a ellos, Señor, con el poder de tu palabra, y permite, mi Señor, que descansen en tu salvación y puedan hallar gozo y sabiduría en ti, Señor. Solo tú, Señor, traes paz y consuelo a nuestra alma. Ayúdalos, Dios, y muéstrales el camino de tu santa voluntad para que vivan de acuerdo a ella cada día de sus vidas. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Después de haber estudiado los primeros 5 versículos del capítulo 3, hoy continuaremos con el estudio de los versículos 6 al 7. Leamos lo que dice este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Como les he dicho, el propósito del apóstol Pablo con esta carta es la defensa de la justificación de nuestros pecados solo por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Es la defensa del verdadero evangelio en contra del falso evangelio. Por tanto, Pablo continúa probando en este capítulo y en los siguientes capítulos que la plenitud de la salvación o la justificación de nuestros pecados solo se obtiene por la fe en Cristo y no por confiar en Cristo y las obras de la ley. Y para esto Pablo ahora acude a las escrituras del Antiguo Testamento, haciendo referencia al patriarca Abraham, para mostrar que desde el comienzo mismo de la formación de la nación de Israel, la bendición de Dios que vendría a todas las naciones a través de la simiente de Abraham, solo se obtiene por la fe y no por las obras de la ley. Por eso nuevamente leamos el versículo 6 para entender esta verdad. Dice Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El versículo inicia diciendo, así Abraham creyó. Así hace referencia al versículo anterior, es decir, al versículo 5. Podríamos decir que así como la respuesta lógica de la pregunta retórica que hace Pablo en el verso 5 es que el que suministra el Espíritu Santo lo hace por el oír con fe y no por las obras de la ley, así de esta manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Significa que Abraham está plenamente seguro y confiado que lo que Dios le prometió es verdad y lo cumple. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió a Abraham?
Para esto tenemos que ir a Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Le prometió que le daría un hijo, y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Y qué significa que le fue contado por justicia? Porque eso es lo que estamos estudiando. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué significa y le fue contado por justicia? Significa que Abraham, por creer firmemente en lo que Dios le había dicho, sus pecados fueron perdonados y fue declarado justo delante de Dios por la fe en Cristo. Pero alguien dirá: ¿por qué Abraham fue justificado por la fe en Cristo si cuando Abraham vivió Cristo no había nacido? Pues bien, el Evangelio de Juan nos arroja una maravillosa luz acerca de esta verdad. Y por eso quiero que vayan a Juan, capítulo 8, verso 56. Dice así la palabra de Dios: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En este pasaje, el Señor Jesucristo está cuestionando a los fariseos por no creer en Él como el Mesías prometido. Él había hecho muchos milagros, demostrando de varias maneras que Él era el Mesías prometido. Abraham no tenía tales ventajas, pero con los ojos de la fe vio al Mesías prometido mirando de lejos. Lo que está cuestionando el Señor Jesucristo es la incredulidad de los fariseos, que teniéndole frente a sus ojos y que habiendo hecho tantas señales y tantos prodigios que demostraban que Él era el Mesías, aún así no creían. Y por eso Él les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Señor y se gozó en el día del nacimiento y la manifestación del Hijo de Dios, siglos antes de que Él se manifestara en este mundo. ¿Por qué? Porque Abraham vio con los ojos de la fe al Mesías prometido, lo miró de lejos, creyéndolo y saludándolo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 13. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí tenemos pues en este pasaje la fe del patriarca Abraham. Dice que él miró al Mesías y las promesas del Mesías de lejos, porque él creyó en lo que se le había prometido. Conforme a la fe murió Abraham, conforme a la fe murió Sara, conforme a la fe murieron todos los patriarcas sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces la expresión su fe le fue contada por justicia significa que su fe en la promesa del Mesías le fue acreditada a su favor, como si fuera justo y libre de condenación ante el juez del universo, lo que indica que la salvación le fue suministrada a Abraham por el oír con fe y no por las obras de la ley. Así también nosotros tenemos que creer en lo que Cristo hizo por nosotros, aunque nosotros no le hayamos visto, aunque nosotros no hayamos contemplado al Señor resucitado. Creemos lo que está escrito en su palabra, creemos lo que dice la Escritura, que Él murió y resucitó al tercer día para salvar a los pecadores, que Él murió y dio su vida en lugar de nosotros para justificarnos de nuestros pecados delante del Padre. Nosotros tenemos que creer firmemente en esas promesas. Solo lo que Él hizo en favor de nosotros puede salvarnos, y para esto tenemos que creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Abraham creyó firmemente en las promesas de Dios, porque él creía que era fiel quien lo había prometido. Noten lo que dice Romanos 4, versículos 19 al 22. Dice, Romanos 4, 19 al 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, hermanos, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque las circunstancias que rodeaban a Abraham eran contrarias a lo que Dios había prometido, aún así siguió creyendo firmemente en lo que Dios le había prometido. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Abraham, que le eran contrarias a lo que Dios le había prometido? Él ya era un viejo de 100 años, dice la Escritura. Sara era estéril. Su matriz no podía concebir hijos. Aún así, dice la Escritura, que no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Para Dios no hay nada imposible, y lo que Él promete lo cumple, porque Dios no miente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Por eso dice la Escritura en el verso 22 de este pasaje, como estaba firmemente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido acerca de Él, dice la Escritura, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Amén. Qué glorioso pasaje este de Abraham, que nos llena de esa fe y fortalece nuestro espíritu para seguir confiando en Dios. Ahora pasemos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 de Gálatas 3? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué solo los que son de fe son considerados hijos de Abraham? Es decir, hijos de Dios o parte del pueblo de Dios. La respuesta es, porque los que son de fe creen firmemente que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, al igual que lo fue Abraham. Resulta que los judíos creían que para ser un verdadero hijo de Abraham y miembro del pueblo de Dios eran necesarias dos cosas. En primer lugar, ser descendientes físicos de Abraham. Es decir, en segundo lugar, ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Dos requisitos para ser parte de la nación de Israel: descendiente físico de Abraham y ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. En otras palabras, ser hijo de Dios era exclusividad de los judíos, y cuando un gentil quería ser parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse obligatoriamente y obedecer estrictamente la ley mosaica para ser salvo o para formar parte de esta nación. Pero la Escritura nos dice otra cosa en cuanto a cómo llegamos a ser salvos. En Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 8, encontramos la siguiente verdad. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Amable oyente, este pasaje es supremamente claro del cómo llegamos a ser hijos de Dios. No llegamos a ser hijos de Dios por ser descendientes de sangre de alguna familia. No llegamos a ser hijos de Dios por ser descendientes de X o Y persona, ni por nacer en una familia cristiana, ni por tener padres cristianos, ni por tratar de obedecer los 10 mandamientos. Llegamos a ser hijos de Dios únicamente por la fe en Cristo y su obra redentora. El texto que acabamos de leer nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los israelitas creían que por ser descendientes físicos de Abraham, tenían el derecho a ser hijos de Dios e ir al cielo. Sin embargo, la Escritura nos dice aquí que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No, amable oyente, sino en Isaac, dice, te será llamada descendencia. Isaac era el hijo de la promesa, fue el hijo nacido en la vejez, fue el hijo concebido de manera sobrenatural en la matriz de Sara. Fue el hijo que Abraham estuvo a punto de sacrificar cuando Dios se lo demandó. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, dice el texto, no los que son descendientes étnicos de la nación de Israel son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham. O sea que no necesitamos ser descendientes físicos de Abraham para llegar a ser hijos de Dios, porque la misma Escritura nos dice en Génesis capítulo 12 que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es que llegaron a ser benditas todas las familias de la tierra? Por la promesa de que un día de la descendencia de Abraham nacería el Mesías prometido, el cual traería salvación a todas las naciones de la tierra. Y es a eso que hace referencia la Escritura. No por ser descendientes étnicos o físicos de Abraham es que llegamos a formar parte del pueblo de Dios. No, amable oyente, solo llegan a ser parte del pueblo de Dios los que confían en la promesa que Dios había prometido a Abraham.
que en Isaac le sería llamada descendencia. ¿Y cuál es la promesa? Que el Mesías nacería y que Él daría su vida en rescate por nosotros para justificarnos delante del Padre y ser así hijos de Dios. Así es que, amable oyente, no llegamos a ser hijos de Dios por ser descendientes de sangre, de alguna familia importante, o por ser hijos de X o Y persona de renombre, ni por nacer en una familia cristiana, ni por tener padres cristianos, ni por tratar de obedecer los 10 mandamientos. Llegamos a ser hijos de Dios únicamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos la fe en Cristo y su obra mediadora, es que llegamos a ser hijos de Dios, no de otra manera. Por eso la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje es supremamente contundente. Dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre. Y creer en su nombre es creer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es creer que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego el texto dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que creen en Cristo tienen la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llegan a ser hijos de Dios? El verso 13 nos lo dice: no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, lo que el texto nos dice es que nosotros llegamos a ser hijos por la santa y soberana voluntad de Dios, que es Dios el que nos da el querer como el hacer por su santa voluntad, que es Dios el que nos da la fe para que nosotros creamos en aquel que murió en la cruz por nosotros. Para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, necesitamos de una obra mediadora, la cual es la obra mediadora de Cristo. Y para que nosotros lleguemos a creer y ser engendrados como hijos de Dios, no es porque nosotros en realidad queramos, sino porque Dios en su gracia y en su misericordia pone el querer como el hacer por su buena voluntad para llegar a ser engendrados, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y en Gálatas 3, 26 al 29 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este pasaje es contundente porque nos dice que todo aquel que cree en Cristo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es por la fe en el sacrificio de Cristo que llegamos a ser linaje de Abraham. Es decir, que llegamos a formar parte del pueblo escogido de Dios, herederos de la promesa que Dios había hecho a Abraham, por la fe en Cristo y no por ser descendientes étnicos de los israelitas. Nosotros somos engendrados en la familia de Dios por creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amables oyentes, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Espero que estas enseñanzas cada día le lleven más y más a confiar en el único, suficiente y perfecto sacrificio
que quita el pecado y nos justifica delante de Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.